Namaskar, muy buenos días. Bienvenidos a Semillas de Conciencia. El tema de ahora es cuídate del demonio sin cuernos. Cuídate del diablo sin cachos o del demonio sin cuernos. Ese es nuestro tema, sobre eso vamos a hablar. En definitiva, yo voy a tratar o voy a hablar de ese lado destructivo, de ese lado oscuro de nuestra personalidad, de ese el lado oscuro de nuestra naturaleza adquirida, de ese lado oscuro, de esos agregados psíquicos nocivos que con determinados aspectos que vienen de nuestra heredad animal seguramente llegan a constituir la llamada sombra. La sombra o el arquetipo de la sombra, tema desarrollado por el gran psicólogo Carl Gustav Jung, representa, según él y la psicología analítica que él desarrolló, repito, el lado oscuro de nuestra personalidad. Es bien importante que conozcas este tema porque esta es la madre, el cordero de todos los problemas. Es la raíz, no sé si de todos, pero de múltiples problemas. En este agrio, doloroso y problemático samsara, la sombra. Se trata del inframundo en nosotros. En la sombra yace o mora lo más primitivo. Allí mora la sexualidad y el erotismo reprimido. La creatividad reprimida. El aspecto femenino reprimido. Pero la sombra más fuerte que se experimenta es la represión o el ocultamiento del ser esencial, del yo esencial, del yo real, del yo verdadero, del lado luminoso y divino que somos. Ese ocultamiento es el precio más grande que se paga porque esa represión o ese ocultamiento va a ser generadora de una gran sombra. Dicho de otra manera, el mal no es sino ausencia de bien. Entonces, si tú ocultas tu yo esencial, tu yo real, tu yo verdadero, el Atman, la chispa divina en ti, el bien en ti, naturalmente te quedas con el otro lado, con ese lado oscuro, sombrío, que se va a manifestar de diversas maneras. ¿No te parece lógico? ¿No te parece supremamente importante despertar tu conciencia esencial, tu yo esencial, trabajar sobre eso? ¿Qué haces ahí haciendo pequeñas cositas, pequeños distractores? Como te digo, siempre haz lo que te dé la gana, pero después no te quejes. Desde el principio. Te lo estoy diciendo clarito. Ese nosotros, donde mora lo más primitivo, lo destructivo, lo autodestructivo, ese inveterado, vetusto y
¿no? Y punitivo egoísmo, y, donde mora todo aquello que hemos reprimido y luego cobra y toma venganza y se manifiesta y contraataca y nos daña desde simples estados de nerviosismo hasta elaborados mecanismos de autosabotaje y autodestrucción, pasando por pensamientos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera. Lo que produce más, lo que acentúa la sombra, la oscuridad, las tinieblas en nosotros es el ocultamiento del yo esencial, la no manifestación de la conciencia esencial que somos. Por eso decía, el mal no existe como tal, el mal es ausencia de bien. Y si el bien supremo en ti está, en tu lado divino, en tu Atman, en tu yo esencial, en tu yo superior, en tu yo real, como diría el gran Georgi Ivanovich Gurdjieff, es natural que de ahí emerjan, por ejemplo, los valores. Por eso te digo, no hay crisis en realidad de valores, porque la gente dice, estamos en un mundo donde no hay valores, hay crisis de valores. Eso es falso, no hay crisis de valores. Hay crisis de espiritualidad. Es decir, si ocultas, no trabajas, no manifiestas la conciencia esencial, el yo esencial, donde yace o lo que es más que yace, donde yacen los valores y que es en realidad la chispa divina, naturalmente queda la oscuridad. Entonces, esa tendencia, ¿no? de ese materialismo que busca la destrucción total de la espiritualidad es lo que acarrea esa crisis de valores. No es una cuestión de entre buenos y malos, ¿no? Si la chispa divina, la luz divina en nosotros es ocultada, queda la sombra. Entonces, el mal es ausencia de bien. Entonces, la crisis de valores es crisis de espiritualidad. Pero no se trata de decirlo. ¿Qué vives? ¿Qué haces para eclosionar tu espiritualidad? ¿No? El mismo gran hombre, gran psicólogo, Carl Gustav Jung, él solía decir, uno no se imagina, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Dicho de otra manera, iluminando la oscuridad. En otro lenguaje diríamos que la iluminación es hacer consciente el inconsciente, que la iluminación, que es el fin del sufrimiento, pasa por ese camino. Iluminar el inconsciente, hacer consciente el inconsciente. En fin, ese concepto de ese otro lado, de ese lado oscuro, de esa sombra, ¿no? De ese anverso, está expresado en la dualidad de caracteres. Y esto es bien precisado en la novela de Robert Louis Stevenson. ¿Se acuerdan? Cuando él crea un personaje, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos personajes, una persona que tiene todos lados totalmente contradictorios entre sí, un lado edificante, luminoso y un lado totalmente destructivo, perverso, ¿no? Él reflejó eso no es que él ya sabía la teoría porque en esa época no existía todavía, ¿no? Eso fue antes de que Jung hablase de la sombra.
Entonces, todo aquello que en un momento determinado de nuestra vida lo consideramos como malo, como pecaminoso, ¿no? Debido a nuestra educación, muchas veces cargada de moralismo, porque no hay que confundir moralismo con espiritualidad. Ese es otro error que se comete, ¿no? La moral no es la espiritualidad. La moral son reglas o prohibiciones derivadas de costumbres, generalmente asociadas a intereses, ¿sí? Por ejemplo, ¿el voto del celibato es espiritual o es una cosa moral? Es más moral que espiritual. ¿Por qué? Porque la época de los latifundios, y entonces, y el poder lo tenía el que tenía el más grande latifundio, y si naturalmente tenían hijos, estos miembros jerárquicos de la iglesia, dueños de los grandes latifundios, quedaban reducidos a pequeños minifundios, entonces a una prohibición del no, ¿no? Se acentúa el llamado voto del celibato, porque a que yo sepa, San Pablo predicaba el matrimonio. Entonces, no me digan que el voto del celibato tiene una connotación espiritual, tiene una connotación moral, moral de temores, morales, costumbres, las cosas en su sitio, ¿sí? Bien, lo cierto es que todo aquello que reprimimos por considerar malo, pecaminoso, etcétera, bueno, de acuerdo a las normas morales, explico, tarde o temprano termina convirtiéndose en nuestra sombra. Es decir, toda la basura que arrojamos debajo de la alfombra, tarde o temprano se va a podrir y va a apestar y va a invadir la casa con malos olores y ratas. ¿Sí? Así de claro. Entonces, y desde allí, desde las profundidades del inconsciente, van a emerger todo aquello que reprimido, ¿sí? De formas diversas. Ya lo dije, solamente es todo aquello que consideramos malo, ruin, perverso, que reprimimos, que nos asusta, que nos meten miedo, ¿no? Las viejitas meten miedo, ay, que la sexualidad, y entonces reprimo y reprimo y reprimo, qué pecado. No solamente eso, sino la represión de la creatividad, la represión del aspecto femenino, tanto en hombres como mujeres, que es reprimido en una sociedad agresivamente machista, en hombres y mujeres. Dicho sea de paso, no conozco gente más machista que las feministas. En fin. Entonces, lo cierto es que todo eso reprimido constituye la sombra, y desde allí, desde las profundidades del inconsciente, van a emerger de maneras diversas, como pensamientos incontrolables, hay veces obsesivos, hay veces pensamientos atormentadores, sentimientos autodestructivos, hasta el temible autosabotaje, tema que voy a desarrollar en forma de taller. Bien, entonces, volviendo a lo del demonio sin cuernos, o sea, a la sombra, el propio Jung explicó, ¿no? Obviamente que existen diferentes tipos de sombra. Una de las peores es la colectiva, ¿no? La sombra colectiva se le llama, es decir, aquella que sale cuando están reunidas muchas personas, generalmente personas del mismo sexo. Es decir, lo que un joven no hace, como por ejemplo atacar a alguien, matar a patadas a alguien, cosa que es un crimen aberrante, en un momento de pelea, un grupo de 10 personas contra otro grupo de 10 personas, salen esas cosas, ¿no? Esas son manifestaciones colectivas de la sombra. Pero en fin, sea como sea,
la clave es, ¿no? Alcanzar el bienestar, la sanación y la libertad personal haciendo consciente, ¿no? Todos estos aspectos de la sombra, ¿no? En otros casos, enfrentándola directamente. En Escuela Vida, trabajo de un modo intenso, trabajamos la observación de sí, que es la manera de arrojar la luz de la conciencia a la oquedad tenebrosa y oscura de la inconsciencia. Por supuesto, el recuerdo de sí, por supuesto, la propia meditación, son formas de hacer frente a esta oscuridad. Entonces, de lo que se trata es de hacer conciencia, observación, recuerdo de sí, meditación, hacer transparente nuestro ser, ¿sí? Definitivamente estamos convencidos de nuestra fragilidad, de nuestra fragmentación, de nuestra inseguridad, de todos los huecos que tenemos vacíos por todo lado, pensamientos no solicitados, sentimientos no solicitados, ¿no? El truncar permanente metas, el no realizar sueños, ¿sí? En temores, ansiedades, angustias, pánico, trastornos obsesivos compulsivos, toda esa terrible gama de sombra o de oscuridad, ¿no? En fin, ¿por qué? Porque hemos reprimido, repito, ¿no? Hemos reprimido lo fundamental, la naturaleza reprimida, el ser esencial cuando no se manifiesta, cuando no se realiza, cuando no somos lo que somos, crea una sombra molesta, ¿no? Precisamente como yo diría como una especie de denuncia, de manifestar, ¿no? Nos está diciendo, falta, sé tú mismo, conócete a ti mismo, despierta. Esa, ¿no? Esa falta de su manifestación, falta de su realización. Entonces, nuestras reacciones naturales son reprimidas muchas veces, más allá de lo debido. Obviamente tenemos que reprimir, más que reprimir, yo diría obviamente controlar y manejar todos esos aspectos. No podemos andar por el mundo manifestando todas nuestras pulsiones, toda nuestra irracionalidad inconsciente. No se trata de eso, ¿sí? Lo que estamos diciendo básicamente son los agregados psíquicos, no los aspectos de nuestra naturaleza. Pero todos esos agregados psíquicos no toman punto de partida, ¿sí? Aspectos de nuestra naturaleza justamente, ¿no? Como son, por ejemplo, las emociones negativas. ¿Qué son? ¿No? Una emoción negativa es producto, ¿no? Es la distorsión de una emoción instintiva, o sea, una que vale. El miedo instintivo que me defiende y protege es distorsionado por la mente, por la identificación, por el apego y se transforma en esos miedos obsesivos, en esa cosa terrible que me arrastra la angustia, la ansiedad, etcétera. O simple y llanamente en esos miedos profundos, paralizantes, o en esos ataques de pánico. Es una distorsión, ¿no? Entre otras cosas. Reprimimos, ¿qué más? ¿No? Reprimimos la sexualidad y el erotismo.
¿no? Eso ni qué decir por la moralidad. Reprimimos lo femenino, es decir, a qué lado de la ternura, de la sensibilidad, porque acá la vida actual y básicamente la occidental, por sobre todo, el aspecto racional, técnico, es decir, el considerado lado masculino es el predominante, ¿no? La sensibilidad queda excluida, ¿no? Entonces, una, una de las claves puede haber sido la emancipación, ¿no? De todo aquello que reprimía la manifestación, la libertad de la mujer. Ese es un adelanto, pero lamentablemente luego se distorsiona y esa reivindicación termina siendo en muchos casos la reivindicación de lo masculino en la mujer, y eso no tiene nada que ver. Justamente el problema es la represión de lo femenino, ¿no? En fin, la energía de lo femenino, decía, la sensibilidad, queda reprimida, tanto en el hombre como en la mujer, y se vuelve así su sombra. El ser esencial es suprasexual, está más allá de los sexos, ¿no? En fin, entonces el trabajo va hacia ahí, hacia el ser esencial, hacia lo profundo, ¿no? En fin, ¿qué más reprimimos? La individualidad creadora, ¿no? Las grandes colectividades productoras, ya sea capitalistas, socialistas, han determinado que el individuo sea poco o nada, no cuenta la individualidad, la originalidad y por ende la creatividad, porque la originalidad es una de las aptitudes básicas de la creatividad, al igual que la fluidez, la flexibilidad, la redefinición, por ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo escuelas fábricas y teniendo fábricas y teniendo ¿no? medios de comunicación que más funcionan como, ¿cómo le llamaría yo? Como asesinos del alma, porque muchos se quejan de la educación escolar, ¿no? Definitivamente la educación no desarrolla la creatividad, entre otras cosas, no desarrolla lo importante. ¿O has visto tú que en un colegio uno de los cursos sea meditación? ¿No? Difícilmente que puedas haber visto eso. De repente un curso de conocimiento de sí mismo, menos, ¿no? Por ahí uno que otro, uno entre 10.000 de repente enseña yoga como un taller opcional. Aún aunque no fuera espiritual, la propia religión prohibida. Entonces, un movimiento aparte de que es una educación para aprender a pensar o a solucionar problemas, eso lo sabemos. Yo doy un examen y el que tiene mejor memoria, ese es el que saca más notas, no fastidies. Muy poquísimos son los centros escolares donde se puede pues, formar, calificar según, ¿no? según la capacidad real de procesar información, la capacidad real de solucionar problemas, la capacidad real de pensar, sino básicamente decía sobre la memoria. En fin, con todo esto es natural que haya una represión de la individualidad creadora. Donde se auspicia la creatividad es básicamente en los llamados creativos publicitarios de las empresas,
producir productos para venderte, desarrollan la creatividad de hacerte consumir. Pero una creatividad que ayude, por ejemplo, a solucionar los problemas del hambre, del medio ambiente, eso no se desarrolla, pues eso no da plata. ¿Sí? Así de claro. ¿Qué más? ¿Qué reprimimos? Obviamente, no solamente la naturaleza reprimimos de un lado, sino reprimimos el ser esencial. Y eso es lo que genera la sombra más fuerte de todas, más allá de la represión de la naturaleza, de los aspectos de las naturales, más allá de la represión de la sexualidad y el erotismo, más allá de la represión de la individualidad creadora, la represión del ser esencial, ¿no? Cuando no puede manifestarse la luz, surge la sombra. Ese no poder manifestarse el ser esencial, obviamente surge en una estructura de la sociedad dominada por el ego, diría yo, ¿no? Y sus derivados, egoísmo, egotismo, ya, el resto ya es derivados, ¿no? Obviamente, y se sobreexagera en una sociedad consumista, egoísta, competitiva. Es decir, no solamente queda un mínimo, sino prácticamente se ahoga completamente. Pero de todas maneras, como no muere, pero queda reducido a su mínima expresión. Y si la luz es reducida a su mínima expresión, naturalmente la sombra quedará ampliada a su máxima expresión y estamos en ese juego, ¿no? El ser esencial es tu naturaleza esencial, es tu esencia. Para quien me pregunta, ¿no? La esencia es lo que tú eres, es aquello que encarna en el momento de la concepción. De ahí todo lo que adquieres en el decurso de tu vida va a constituir tu mente, o en algunas le podemos llamar personalidad, obviamente. Entonces, una esencia que vive en un cuerpo y tiene una personalidad para poder desenvolverse en el mundo. Pero esa esencia viene como un potencial a ser desarrollado, ¿no? Como una semilla. Cuando la semilla desarrolla y prospera, estamos ante lo que sería el yo esencial o el ser esencial. En fin, por ahora vamos a dejar esto aquí.